El turismo en Tanti. Nada más y nada menos. ¿Hay turismo en Tanti? ¿Ahora? Otra pregunta. ¿Hubo turismo en Tanti? Bueno, el tema turístico es casi como en esencia, ¿no? Es la columna vertebral de Tanti. Siempre hubo turismo. Tanti, de lo que yo he podido investigar, ver, leer, escuchar a gente que vino a Tanti en la década del 30, a mi papá que me cuenta historias, largas historias, excursiones, comerciantes que se instalaron, que vinieron, que eligieron el lugar. Siempre hubo turismo en Tanti, y porque Tanti era lindo, nada más ni nada menos, porque Tanti era un paraíso en las sierras como eran todas las sierras. A Tanti venía, hasta donde yo conozco, gente de las grandes ciudades, gente de Buenos Aires, bajaban en la estación ferrocarril de Córdoba, y la gente de Tanti, los que tenían camiones, taxis, lo que fuera, algún tipo de transporte, iban hasta el ferrocarril o hasta la estación que estaba en Vial Enmacé, que era la que se había construido en la década de 1880, que era el ramal Córdoba-Capilla del Monte, tenía parada en Vial Enmacé, y si no también los buscaban ahí, que era también donde llegaba el correo, la mensajería, también llegaban los turistas. ¿Eso hace cuántos años? Y prácticamente el auge de ese movimiento, hasta donde yo entiendo, fue cerca de la década del 40. Y memoria en el sentido de lo que nos han contado, de lo que nosotros hemos podido ver en esa época cuando vinimos. Primero vinimos como de vacaciones y nos enamoramos, como dice Ana Claudia, nos enamoramos geográficamente del lugar, porque Tanti era hermoso. Y creo que sigue siendo hermoso geográficamente. ¿Qué dice Adela? De hace muchos años. Bueno, yo vine a pasar mi luna de miel acá, porque mi esposo hace los 4 años que viene a Tanti. Y después de que nos casamos, mis suegros compraron una casa ahí al lado del Hotel San Martín, y mis hijos se criaron en la ollita. Y Tanti es una maravilla, vos te movés 2 metros y tiene unos lugares preciosos. Era algo natural. Natural, sí. Era algo natural. A Tanti la gente venía desde el 23 de diciembre, según Coqui Simes, lo que se acuerda, y de lo que he escuchado y de lo que he leído de libros de Cristina Pudray, por ejemplo. La gente venía el 23 de diciembre y se iba en marzo. Y llegaban con familias enteras, algunas tenían casas, había lugares de hospedaje, había otros lugares donde, digamos, no eran hosterías, pero también podían estar. Venían los hijos, las maletas, las camas y las mucamas. Eran grupos enteros que se movilizaban. Y los de Tanti los iban a buscar, a veces necesitaban un camioncito, los buscaban y los traían y los desparramaban en las hosterías. Pero la gente venía naturalmente. No es que había alguien que había pensado, hagamos de este lugar un lugar turístico entonces. Ojo que hay registros, pero ya en la década del 40, que la gente venía porque se hacía publicidad. Hay algunas publicidades donde se hablaba de las sierras de Córdoba, donde se hablaba de los paisajes. No nos olvidemos que todo el Valle de Punilla cambia turísticamente, cambia todo, porque Carlos Paz era una posta o una estancia, Tanti era una posta, Carlos Paz era una estancia y eran todas estancias. Tanti eran 2 o 3 estancias que después se unieron, Santa Ana, Tanticucho y Tanti. Y luego se unieron y pasó a formar la posta Tanti. Entonces las Mercedes, donde están los Chorrillos, es más nueva, no estaba incorporada en ese momento como en parte. ese momento no, por lo menos yo estoy hablando de lo que era esta parte, ¿no? El Tanti nuevo y el Tanticucho, que es donde está la iglesia. Esto se hizo una posta en el camino a San Juan. Había que parar en Tanti, viniendo desde Córdoba, para luego cruzar las sierras y llegar hasta San Juan. Que inclusive la ruta no se terminó, si no me equivoco, hasta el año 50 y pico, o sea que también era toda una travesía llegar a San Juan. Carreta. Mulas, sí. Sí, claro. Mulas, las mulas, que era el producto bruto de las sierras de Punilla.
era lo que se fabricaba aquí en Tanti, se criaba, se engordaba aquí en Tanti para que fueran enviadas al Alto Perú. Era ese camino a donde iban nuestros productos. Tanti recibía gente naturalmente y la gente venía de excursión a todo el Valle de Punilla, pero ya iba a los Chorrillos, iba a los Gigantes, daba la vuelta por Cruz del Eje, a veces las excursiones duraban 3-4 días. Seguimos asentados, digamos, en la década del 40-50. Sí, un poquito antes. No, hay un poquito antes. Mira. Inclusive, el Valle de Punilla sirvió, o hubo un hito en el que se quedó marcado el valle, y todos quedamos marcados de por qué esta zona se vuelve turística. Y fue el clima y la disponibilidad de hospitales para la tuberculosis, que es el Hospital Santa María, donde primero vinieron los enfermos, mientras no había vacuna, mientras no había medicación. Después vinieron los parientes de los enfermos a visitarlos, muchos se enamoraron y se quedaron a vivir. Entonces empezaron a crecer comercios para darles de comer y de dormir a toda esa gente que estaba internada en el Santa María y en algunos otros nosocomios. Empezaron a surgir, ya cruzaba el tren por aquí, ya cruzaba por todo Punilla y llegaba a Capilla del Monte. La gente se empezó a curar y cuando se empezó a curar se quedó a vivir en Córdoba porque el clima era benigno y los ayudó a sanarse. Yo puedo dar fe. A ver, porque yo estoy en Tanti, porque a mí me recomendaron esta zona por un hijo asmático que tenía en ese momento, porque ya se puede decir que con los tratamientos, con la estadía y con su crecimiento, está casi se puede decir que recuperado. Pero eso también, algunas personas que han tenido hostería y han trabajado mucho, yo era muy amiga y conversaba mucho con una vecina, doña Leticia Eduardo, y ella me decía que al principio costaba mucho que la gente se quedara porque le tenían miedo al contagio. Claro. Sí. En Cosquín pasaba lo mismo. Se tapaban para pasar por la zona de Vialel Macé. Mi abuelo lo hacía, según me contaba mi abuela. Tenían miedo a contagiarse. Tenían miedo a contagiarse, que eso era también, había sido bastante difícil después intentar volver a que sea una zona para todos. Y justamente los comentarios que yo escuché, que los médicos fueron los que empezaron a hacer el festival de Cosquín para atraer a la gente, porque la gente se tapaba para pasar por Cosquín. Claro. No querían saber nada. Claro, sí. Y a raíz de los festivales la gente volvió. Tienes razón. Sí, yo de acuerdo a lo que he leído de los historiadores que tenemos muy cerca, de Carlos Paz, de Vialel Macé, el hito turístico es esta cosa de la enfermedad que trajo a la gente, o del buen clima, digamos mejor. El buen clima que teníamos en la zona es lo que hace que comience a crecer la zona para darle la bienvenida a todos aquellos que venían a visitar a los que estaban internados. Y digamos un poco también de quitar el miedo, porque después hubo tratamientos. Apareció una, sí, Pero un antibiótico. el miedo quizás Adela lo ha quitado, que la gente que empezó a comprar, a construir, a hacerse primero su casita, esa es la gente que ha quitado quizás el miedo, que limpió ese tabú. El venir, como decís vos, los 3 meses de verano, que a nosotros nos tocó vivir esa etapa de 3 meses, porque eran otras épocas. Pero también hay que tener en cuenta que toda la zona creció y ayudó turísticamente a que ese miedo desapareciera. Tenemos el Hotel Edén en La Falda, los hoteles clásicos de Capilla del Monte, el de Santa María, el Hotel Carena en Villa Carlos Paz, el hotel que es el primer hotel casino en la República Argentina, que hoy es Casino de Nuevo, de Altagracia. Son edificios muy fuertes. Aquí en Tanti el Hotel Castaño. Y en los Algarrobos fueron también, construcciones para la época muy fuertes. Tuvimos la construcción del dique a principios de siglo y comenzó a circular una lancha, que eso fue el atractivo turístico más grande que tuvo la zona, porque de pronto todo el mundo se enteró que en el lago circulaba una lancha para los turistas. Entonces eso también, ¿no? Empezó a sumar, la zona se empezó a hacer turística.